El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Quiero darte hoy a ti mi adoración. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo o de manera que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Esa criatura nueva que es, tiene que convertirse en un discípulo. ¿Y quién es un discípulo de verdad? Porque la gente acostumbra a decir, yo soy su discípulo. Pero un verdadero discípulo es alguien que está aprendiendo de un maestro. Y no solamente está aprendiendo, se somete a esa enseñanza porque está comprometido con el maestro. Porque un maestro no va a enseñar a un discípulo que no va a hacer nada con la enseñanza. No va a invertir su vida en alguien que no quiere continuar lo que el maestro le está enseñando. Un verdadero discípulo es alguien que está aprendiendo de un maestro y se somete a las enseñanzas de ese maestro. ¿Por qué? Porque está comprometido con él. ¿Cuántas clases de discípulos hay en la Escritura? La Escritura nos habla de varias clases de discípulos. Estaban los discípulos de Juan, estaban los discípulos de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, y Jesús también tenía sus propios discípulos. La diferencia entre los discípulos de Jesús es que Jesús llamó a sus discípulos para hacerlos pescadores de hombres. Juan no hacía pescadores de hombres, los fariseos tampoco. El único que ofreció enseñarles a pescar hombres fue Jesús. Así que cuando Él vino, trajo la última novedad. Marcos 1, 27 y 28. En donde dice que todos se llenaron de estupor, quiere decir que quedaron aturdidos, asombrados, y se preguntaban unos a otros, ¿qué significa esto? Y decían unos, es una enseñanza nueva. Fíjense que con autoridad hasta los espíritus inmundos se les sujetan. Él les da orden y ellos obedecen. Jesús enseñaba, predicaba, sanaba, liberaba, y la gente reconocía esa autoridad y se asombraba, se admiraba, porque expulsaba demonios. Y es que su doctrina incluía autoridad y poder, no solamente para sanar enfermos, sino también para liberar endemoniados. Nunca, jamás, en ningún tiempo antes alguien les había enseñado así. Si nosotros buscamos a Dios como lo hacían los cristianos del primer siglo, vamos a reflejar a Cristo y la gente sabrá que somos discípulos de Jesús. La doctrina de Jesús incluía una renovación del odre. Jesús mismo dijo, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se echan a perder. Así que el vino nuevo en odres nuevos se tiene que echar. Esto demuestra que el Señor no quiere remendar nada. Más bien nos manda a caminar en novedad de vida. Y comienza con una nueva idea. No está tratando de ponerle remiendo a lo que aprendimos o a lo que hicimos. Más bien quiere cambiar nuestra visión, porque la visión es estrecha, es apretada y quiere proporcionarnos, facilitarnos, suministrarnos una visión nueva, empezando con los adultos y terminando con el más pequeño de la congregación. Una visión que en realidad no es nueva, pero se convierte en nueva cuando nos apegamos a la dirección del maestro
y comenzamos a creer en todo lo que enseña. Marcos 2:19. Dice que un día que los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, fueron a decirle a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les contestó: ¿pueden los invitados a la boda ayunar mientras el novio está con ellos? No pueden ayunar, les dijo. Va a llegar el día en que el novio les será quitado y entonces aquel día ayunarán. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y los de los demás sí ayunan. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros hoy? ¿Por qué aquí se hace así y no se hace como allá? ¿Por qué aquí adoran así? ¿Por qué aquí la reunión es larga? ¿Por qué aquí tienen normas y requisitos para servir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La gente se pregunta. Esto demuestra el por qué Jesús usa odres nuevos. Él no usó odres hechos por otras personas. No tomó los discípulos de Juan, ni los de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los herodianos. Sus discípulos eran odres nuevos, vasijas nuevas, recipientes nuevos para poder enseñarles cosas nuevas. ¿Qué era un odre? Un odre era una bolsa de cuero hecho generalmente de cuero de cabra, era también de cuero de oveja, de cuero de buey inclusive y hasta de camello. Y ese recipiente de cuero llamado odre servía para guardar líquidos. Ahí se guardaba agua, ahí se guardaba leche, ahí se guardaba vino, ahí se guardaba miel y también vino. Los odres se hacían de suela curtida y se cerraba la parte que cubrían las patas y se dejaba una sola entrada. Así que los odres podían dañarse. Por eso él usó lo que dice el Salmo 119, 83, dice: aunque era como un odre ahumado se colgaba en la cocina leña y el humo lo secaba. Y ahí el salmista dice: aunque era como un odre seco, no olvidaba tus leyes. Pero resulta que los odres que se envejecen y son secos no pueden decir lo mismo que el salmista, porque lo primero que olvidan son las leyes de Dios. ¿Qué era lo que estropeaba el odre? El calor, el humo, el sol. Otras veces era el peso del líquido, lo estiraba tanto que se rompía y ya no se podían volver a usar. Otra cosa que estropeaba el odre eran los gases de la fermentación del vino, porque lo reventaban y se rajaban y se perdía tanto el vino como el odre. Por eso cuando el salmista estaba hablando acerca del odre, estaba diciendo que a pesar de que se sentía seco, no se olvidaba de las leyes de Dios. Y esto muestra cómo un odre ahumado se secaba inutilizando de esa manera su servicio. Así que para recuperar un odre viejo, seco por el humo o seco por el sol, se lo remojaba en agua, se lo ponía a remojar. Luego después se lo sacaba, se lo escurría y se lo untaba de aceite para ablandarlo, para volverlo a usar. Nosotros en lo espiritual somos comparados con los odres que retienen el agua de la palabra y el aceite del Espíritu Santo. Así que de la misma manera que envejecemos en lo natural,
también envejecemos en lo espiritual si nos descuidamos. Y corremos el riesgo de no poder guardar nada. De ahí la necesidad de ser renovados, revividos, rejuvenecidos con el aceite del Espíritu y el agua de la palabra para que el Señor pueda usarnos. Porque un odre seco no va a usar el Señor. Jesús dijo claramente, nadie es nadie. Nadie inteligente quiere decir. Nadie inteligente echa vino nuevo en odres viejos, pues el vino nuevo reventará los odres. Se derramará y los odres se echarán a perder. Porque el vino nuevo tiene que echarse en odres nuevos. Dios no quiere que nosotros seamos odres viejos, porque no vamos a poder conservar el vino nuevo, que es conocimiento, ese es el vino nuevo, discernimiento, comprensión de la palabra, sabiduría para aplicarla, poder, autoridad y unción de parte de Dios. Ese es el vino nuevo. Así que el que no tiene estas cosas está como el odre seco, ahumado, junto a una cocina de leña. Por eso es necesaria la renovación. Un odre viejo, ¿qué representa? Representa las viejas costumbres, las viejas prácticas, las rutinas religiosas y humanas mezcladas con tradiciones, con hábitos que no edifican en nada el mover del Espíritu. Los odres que somos nosotros, Dios nos hace, pero la resistencia, escúchelo bien, la firmeza, el aguante del odre lo ponemos nosotros. Nosotros decidimos aguantar. Y cuando nosotros decidimos aguantar, Él nos da la fortaleza para aguantar las caras y el saldo. Por eso Jesús le dijo, ¿nunca leísteis? Jamás le dijo, en ningún tiempo de sus vidas leyeron. ¿No saben estas cosas? Hay que leer la Escritura porque es la palabra la que nos renueva, nos moderniza, nos refresca la mente. Los fariseos acusaban a los discípulos de Jesús de ignorantes porque no conocían la ley, no conocían las Escrituras. Y ellos conocían la palabra, pero eran ignorantes en el poder de Dios. Y la Escritura dice que la ley mata, pero el Espíritu vivifica, da vida. Otro día entró Jesús en la sinagoga donde había un hombre que tenía la mano paralizada. Los fariseos lo estaban vigilando para ver, para enterarse de primera mano si lo sanaba en sábado. Ellos tenían la intención de acusarlo. Ese era su propósito. Y Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, levántate, le dijo, y ponete al frente. Y les preguntó a ellos, a ver, díganme, ¿está permitido, le dijo, o es legal, o está autorizado en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o darle muerte? Y ellos calladitos. Y Jesús los miró indignado. ¿Se indignaba Jesús? Con los hipócritas se indignaba. Lo miró, dice la Escritura, indignado, encolerizado, rabioso por tanta hipocresía. Y al mismo tiempo entristecido, apenado por la dureza, lo encallecido de sus corazones, y le dijo al hombre, extiende tu mano. Y el hombre la extendió y su mano quedó sana. Y los fariseos, dice la Escritura, salieron inmediatamente. ¿Y qué hicieron? Deliberaron, consideraron con los herodianos cómo acabar con él. Ellos estaban pensando, mejor es matarlo a este.
mejor es matarlo. Era necesario que Jesús hiciera esa sanidad en sábado. De otra manera no habría renovación en sus mentes. Y los discípulos tenían que estar listos para el cambio. Si no hay cambio en la mente, escúchelo bien, no hay cambio de actitud. Se lo he dicho 100,000 veces. Si la mente no cambia, la vida no cambia. Por eso Jesús les contestó con una pregunta que los hizo pensar. ¿Es lícito, le dijo, es legal o qué está autorizado a hacer? ¿El bien o el mal en el día de reposo? El hombre no es para el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre. Él dejó todos los días para la bendición del hombre. Y él mismo es el Señor del sábado, el Señor del descanso. Así que ese trabajo de renovación es continuo. Jesús no podía llevar adelante su ministerio solo porque la gente vagaba, deambulaba de un lado para otro sin encoste, sin rumbo. ¿Saben por qué? Porque no tenían quien los pastoree. Si Él no pudo hacerlo solo, menos nosotros vamos a poder hacerlo. Por eso llamó a 12 para enseñarles, para instruirlos, para meterles en la cabeza la visión para que ellos pudieran continuar la obra que Jesús había iniciado. Para renovar una casa, lo primero que hay que hacer es ver qué es lo que está mal. Porque en la rutina uno no ve lo que está mal. ¿No es cierto? Todo se hace rutinario y uno no ve lo que está mal. Pero para renovar una casa, lo primero que hay que hacer es ver lo que está mal. Y luego se hacen costos. Y de ahí para adelante comienza la renovación de acuerdo a ¿qué? A las prioridades de Dios. Él está soplando vientos de cambio. Vientos de renovación, vientos de avivamiento, vientos de bendición y de multiplicación. Ahora, escuche bien esto. Para poder ser parte de Él, tienes que renovar tu mente y convertirte en un odre nuevo. Si no, no podrás recibir el vino nuevo. Este es el momento donde la generación joven tiene que pasar al otro lado. Con algunos Josué y Caleb, porque Dios ha dicho que el avivamiento saldrá de un país pequeño y menospreciado, y ese país es Bolivia. No debemos esperar más. Salgamos y conquistemos esta tierra, porque el plan de Dios no puede fracasar, porque todo lo que Él hace es perfecto. Así que levántate, toma coraje del fuerte y comenzá a predicar. Y comenzá a cosechar donde nunca sembraste. Los jóvenes deben tomar aliento. Y no deben perderse por nada lo que viene. Prediquen en todos los rincones. No tengan miedo a la gente. Porque la gente más bien va a ser sanada cuando ustedes prediquen en las calles, en los parques o donde ustedes vayan. Es hora de levantarse y predicar el evangelio del reino, que es el único que cambia pueblos y naciones. No vivan esperando que venga gente de afuera para hacer el trabajo. Esta es la hora del avivamiento. Bolivia se activa y crece con grande poder, porque Bolivia será transformada, será bendecida, será exaltada entre las naciones y Bolivia nunca más será lo que fue. Ahora, ¿cuántos quieren renovar su odre? Porque para contener esta avalancha del Espíritu, no la podrá parar nadie.
pero solamente la pueden recibir los odres nuevos. Porque algunos de los fariseos y herodianos y saduceos, que son los legalistas y entre comillas religiosos modernos, se levantarán tratando de callar, de dejar a un lado, de hacer caso omiso, de menospreciar, de menoscabar, de perjudicar, de estropear lo que ya comenzó el Espíritu Santo en esta nación, y ustedes lo están probando de a poquito. Para ser parte de esto, ¿qué es lo que se necesita? Ser odre nuevo, tener una mente renovada, estar dispuesto a hacer lo que Dios te diga que hagas, aunque vayas en contra de la corriente y aunque todos te digan, no se hace así, está mal. Si Dios te dijo que lo haga, vos lo haces, que Él lo respalda. Causa mucho dolor ver cristianos con una carencia de vitalidad. Le falta vigor para cumplir la comisión encomendada por el Señor. Viven arrastrados por el engaño de falsos profetas que hablan de avivamiento cuando en realidad lo que hay es muerte. Porque para que haya avivamiento tiene que haber arrepentimiento. Porque la iglesia lo que necesita es arrepentirse. ¿De qué? De tomar blandamente la fe y clamarle a Dios y decirle, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, como dijo el profeta Habacuc. El avivamiento verdadero es obra de Dios y Él tiene cuidado de que esto sea conocido. Así que si alguien se atreve a negarlo, tendrá que enfrentarse con el autor de la salvación en el mundo. Es pecado atribuir las obras del Espíritu a los esfuerzos de la carne. Por eso negar la verdad es pecado. Porque cuando se niega la verdad, están negando a Cristo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Porque se están negando todas las doctrinas que sostienen la doctrina del avivamiento. Y el avivamiento es obra de Dios desde el principio hasta el final. Él es quien despierta el alma que estaba muerta, verdaderamente muerta en delitos y pecados. Así que no te pongas en contra de lo que Dios ha decidido hacer, tanto en el corazón del hombre como en el corazón de la iglesia, porque verdaderamente lo que necesitamos es que el Señor avive su iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar con nosotros mismos. Porque querramos o no, tenemos que convencernos de que somos parte del palpitar del corazón de Dios. ¿Somos o no somos? Es la pregunta. ¿O qué es lo que somos? Porque nuestra propia necedad nos puede sacar de la verdad. Todos necesitamos un avivamiento. Dejemos de buscar fallas en otros. Jesús dijo, miren primero la viga en su propio ojo para poder ayudar a sacar la paja en ojo ajeno. No necesitas un nuevo pastor. No necesitas un nuevo líder para cambiar la iglesia. La iglesia va a cambiar cuando le pida a Dios que avive su iglesia en medio de los tiempos. Nuevos odres para que venga otra forma de hacer las cosas. No necesitamos nuevos métodos tampoco, porque el método de Dios funciona y está en la Escritura, en el libro de los Hechos. Entonces no necesitamos nuevos métodos, nuevas estrategias. La estrategia ya fue dada en el libro de los Hechos, está y funciona. Lo que necesita es la vida de Dios en vos, porque el método de Dios nunca falla. Entonces, solo entonces la iglesia comenzará a recibir el viento fresco de Dios.
Póngale sentido a su vida. El cristianismo es relación. Entonces, los que no tienen esa relación, ¿qué tienen que hacer? Buscarla. Buscarla. No es fácil. No es permiso, Diosito. Vete nomás, hijito, te estaba esperando. No es fácil. A veces uno parece con un loro ahí, le pide perdón 100,000 veces, Señor, empieza ahí, Señor, te pido perdón. Se le va el pensamiento a la U. Y otra vez, Señor, te pido perdón, pasa a la plaza otra vez. No es fácil. Por eso dice el Señor que el que lo busca, lo encuentra. Buscadme, dice, y viviréis. Clama a mí y te responderé y te mostraré cosas ocultas que no conoces. Eso se desarrolla con la relación. Y nadie que no tenga relación puede ser un adorador. La relación te convierte en adorador. Y por eso te salen canciones de adentro que a la gente les pueden parecer burrísimas, pero como uno está ministrando a Dios, a uno no le importa, uno está en las nubes, solito, a las 3 de la mañana. Ese es el verdadero adorador. El que solito adora, ese es el verdadero adorador. Amén. A ver, pónganse de pie. Si usted siente que es un odre viejo, dígaselo al Señor. Además, ya Él lo sabe. Uno cree que porque es joven no puede ser un odre viejo. Puede ser un odre viejo y un odre seco y un odre roto. Y un odre inútil. Y un odre perdido. Si no sabe qué decirle a Dios, porque al principio es así, puede repetir conmigo y dígale al Señor: Señor, me has descubierto. Yo soy un odre seco, que necesito el agua de tu palabra y el aceite de tu espíritu. En primer lugar, quiero que me perdones, Dios, porque he confundido lo que es el cristianismo. Yo quiero ser un cristiano de verdad, ser un verdadero discípulo tuyo, que recibo tu palabra, recibo tu enseñanza y la aplico, Dios, porque yo voy a ser el futuro portador de esta verdad y necesito entender lo que tú quieres enseñarme y grabar en mi corazón. Perdóname, Dios, por no entender, por perder mi tiempo, por vagar de un lado a otro, sin saber que sin relación yo no soy verdaderamente un cristiano. Necesito empezar a relacionarme contigo de una manera diferente. De una manera en que tú seas mi prioridad, lo primero y lo principal en mi vida. Yo necesito cambiar, necesito ser un odre nuevo, necesito meterme en el agua de tu palabra, remojarme en tu palabra, humedecer de tal manera mi cuero, Señor, mi odre, que se haga flexible para que pueda contener las verdades, las grandes verdades que tienes para mí. Te doy gracias, Dios. Adore a su Dios. Desde adentro adore a su Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana, calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.